Reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Brothers and sisters, Hermanos, you once were alienated antes estaban también ustedes alienados de Dios y eran enemigos suyos por la mentalidad que engendraban through his death sus malas acciones. to present you holy. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, han sido reconciliados Persevere in the y faith, Dios puede admitirlos en su presencia como a un pueblo santo, shifting sin mancha y sin reproche. that you heard. La condición es que permanezcan cimentados y estables en la fe Paul, e inamovibles en la esperanza que escucharon en el Evangelio. verbum Domini. God himself is my help. Ved que Dios es mi auxilio. Vean que Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Defend my Sal por mí con tu poder. O God, hear my Oh prayer. Dios, escucha mi súplica. Hearken to the words of Atiende a mis palabras. Vean que Dios es mi auxilio. Behold, God is my help. Pero Dios es mi auxilio. Sustains my El Señor sostiene mi vida. will I offer Te you ofreceré un sacrificio voluntario, praise your name. dando gracias a tu nombre, que es bueno. Vean que Dios es mi auxilio. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While Jesus was going through a field of grain, Jesús atravesaba un sembrado his en disciples sábado. were picking them, Sus discípulos arrancaban espigas rubbing them in their y hands. frotándolas con las manos se comían el grano. Some Pharisees said, Unos fariseos les "Why are you doing preguntaron, what wasn't ¿por qué lawful?" hacen en sábado lo que no está permitido? Jesus said to them in reply, Jesús les replicó, "Have you not read what ¿no han leído lo que hizo David when he and those cuando él y sus hombres sintieron hambre? how he went into the house, Entró en la casa de Dios, took the bread of offering, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los ate of sacerdotes, it, comió él shared it with his y les companions. dio a sus compañeros. And he said to them, Y añadió, "The Son of Man is el Lord Hijo del Hombre es Señor del sábado. verbum Domini." This past Thursday, I sent Este jueves pasado our global envié un correo electrónico a todos nuestros empleados globales, creo que más de 450, what I thought was y quite significant. expresé lo que pensé fue algo muy significativo, 40th anniversary que después de nuestro August 15th, cuatrigésimo aniversario, que fue este último 15 de agosto del lanzamiento de EWTN, que la Virgen y la estatua a pilgrim peregrina statue
la estatua de la Virgen de los Peregrinos Internacionales vendría a visitarnos el primer sábado después de nuestro aniversario número 40 y que nosotros también to God, llamó a la Virgen a que estemos reconciliados con Dios, que nosotros también en el canal estamos llamados a lo mismo, a llamar a los pueblos a reconciliarse con Dios, quien ya está demasiado ofendido. Así que estoy agradecido el día de hoy por la presencia de David Corolla, que es el director ejecutivo del Apostolado Mundial de Fátima USA, y su esposa Dorothy, y también Larry Megano, quien es el custodio de la estatua. From here, Y going to be traveling. de aquí estarán viajando. Tendremos la devoción del primer sábado aquí, por supuesto, después de la misa, como la tenemos cada mes. Y de aquí estarán viajando con la estatua peregrina, hasta Huntsville. Today is one of the biggest Y days hoy in es uno de los días más importantes en Huntsville. Es el usually día the del first Saturday Divino Niño. of September. Usualmente el primer sábado de septiembre es cuando celebran esa fiesta y cientos y quizás miles de personas vienen a ese evento para celebrar al Niño Jesús. Tendrán una procesión con la estatua del Niño Jesús. Esa iglesia está dedicada a él. Y también tendrán procesión con la estatua de la Virgen Peregrina. Area, maybe you want to go over to the Quizás aquellos que It's gonna be a beautiful deseen estar en el área del santuario, quieran visitar, será un día hermoso para tomar parte de esa hermosa celebración. El Niño Jesús y la Virgen María peregrina. when you think Hoy pensé, John Bosco's cuando uno piensa en la visión de San Juan Bosco que tuvo en 1862, he had a number fue en mayo de ese año, él tuvo un número de años, that were prophetic. sueños notables que fueron The most proféticos, well-known of y those probablemente el más conocido de esos sueños fue el que tuvo acerca de la iglesia como un gran barco. the boys Y él les está hablando a los muchachos he's telling que them está ayudando después de sus oraciones vespertinas. Les habla del sueño que había tenido noches antes porque pensó que sería significativo para ellos. Él cuenta que en este sueño él estaba como en un acantilado y podía ver en el gran smaller ships océano and these un small gran barco y cannons barcos más pequeños, y los barcos más pequeños tenían cañones y proas capaces de perforar ese barco más grande. Estaban atacando a ese barco, at it. tenían libros y se los estaban lanzando y querían hundir ese gran barco. And so sometimes Así que they would a veces solían some injury to that large ship. causarle algo de daño a ese gran barco, y el mar Winds era tumultuoso y los vientos parecían favorecer al enemigo. happened was Pero luego lo que sucedió en el sueño de Don Bosco, le cuenta a los muchachos, es que salieron dos columnas, and the one was dos pilares de las aguas. by the Immaculate Virgin Mary. Un- Una tenía encima la The other Inmaculada Virgen María, y el otro pilar, que era más grande y más alto, tenía encima la Sagrada Eucaristía, la Santa At the Hostia. bottom of Our Lady was Y al Christians. pie de la Bottom of the host was a salvation. estaba de los cristianos, y la parte de abajo de la hostia estaba la salvación de los pueblos, Of Christians. así que la salvación de los cristianos. The commander of the Así que el capitán de este gran barco estaba haciendo todo lo posible con sus fuerzas para anclarse a esos dos pilares. Primero se ancló al pilar más grande con la hostia, y luego se ancló al más pequeño con la Virgen, y el mar se calmó, y los barcos que estaban atacándolo fueron destruidos por el mar, y luego el mar se calmó. Y Don Bosco les dijo a esos muchachos, la iglesia va a atravesar muchos problemas, pero lo que va a ayudar a la iglesia y a nosotros siempre serán esos dos pilares de la devoción a la Virgen y recibir frecuentemente la Sagrada Comunión. Y pensé que nuestras lecturas de hoy se relacionan con esa visión de Don Bosco.
la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Colosenses, él está diciendo, hermanos, ustedes también estaban alienados de Dios por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Estaban alienados de Dios por malas acciones, pero Dios ahora los ha reconciliado a ustedes y al cuerpo de carne de Cristo a través de su muerte. ¿Para qué? Para que puedan ser un pueblo santo, sin mancha y sin reproche. La condición es que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza que escucharon en el Evangelio. Así que pensamos en la Virgen como aquella que es inmaculada, sin mancha. Tú eres toda hermosa María. La mancha original no se encuentra en ti. Tú eres sin mancha. Pero nosotros también estamos llamados a ser santos, a darle la espalda al pecado. Y este realmente fue el mensaje de la Virgen en Fátima, llamándonos a que volvamos a Dios. En la última de las 6 apariciones de Fátima, el 13 de octubre de 1917, Lucía le pide por un número de personas que estaban pidiendo sanación y la Virgen dijo, sí a algunos, pero no a otros. Deben enmendar sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No ofendan más al Señor vuestro Dios, porque Él ya está tan ofendido. Y no pude evitar pensar en las palabras de San Pablo en su sagrada carta a los Corintios cuando dice, somos embajadores de Cristo, la palabra de Dios habla a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Para eso vino la Virgen. Ella es embajadora de Cristo. Y ella está haciendo un llamado a nosotros. Dios está haciendo un llamado a nosotros a través de ella. Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje de Fátima. Esas son las palabras de San Pablo en la lectura de hoy. Estaban alienados y eran hostiles a causa de las malas acciones, pero ahora, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, han sido reconciliados y Dios puede admitirlos a su presencia como a un pueblo santo, sin mancha y sin reproche. La condición es que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza que escucharon en el Evangelio. ¿Cuál es nuestra esperanza, pues, en esta época tan llena de tribulación? El Salmo de hoy, el Salmo 54, nos lo dice. Vean que Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Podemos decirle a Dios, Dios, por tu nombre, sálvanos. Y el Salmo dice, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Podemos pensar en esa primera lectura de hoy, en especial en relación a ese primer pilar de la Virgen y la devoción a la Virgen, quien es el auxilio de los cristianos y quien nos ayuda a nosotros, quien está haciendo un llamado. Dios hace un llamado a través de ella a que nos reconciliemos con ella. Hoy es el día de la salvación. Y en el Evangelio de hoy, de San Lucas capítulo 6, Jesús está hablando del pan de las ofrendas, que algunos dicen es mejor traducirse el pan de la presencia. Y estaba pensando acerca de esto anoche. Estuve haciendo un poquito de investigación acerca del tabernáculo. En la época de David, el templo no había sido construido aún. Sería construido por su hijo Salomón, pero aún así tenían el tabernáculo, el lugar donde el Señor moraba en el Arca de la Alianza. Él estaba presente en medio del pueblo. ¿Y cómo era ese tabernáculo? Yo estaba mirando las dimensiones de esta capilla y se acerca, son similares. Imagínense esto, fuera de la puerta principal de esta capilla, que hubiera un altar
donde los corderos o las cabras fueran sacrificadas en expiación por los pecados. Podemos pensar en el Cordero de Dios, Jesús, pero también había un lavatorio, un lugar donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos antes de ingresar al lugar santo. Y había un velo color azul y escarlata que solo los sacerdotes podían ingresar en el Santo de los Santos. Y el Santo de los Santos tenía más o menos ese tamaño. Tenía un techo plano, como de unos 50 pies de altura, pero era un poquito más pequeño que esta área donde estamos ahora. Y luego había una cortina grande. No solamente había esa cortina azul y escarlata, sino había querubines bordados en esa gran cortina, y del otro lado de esa cortina estaba el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. ¿Y qué había en ese lugar santo? Este es el lugar santo y ese es el Santo de los Santos. ¿Qué había en el lugar santo? Por este lado estaba una mesa de madera donde se había incrustado oro, se había enchapado en oro, y sobre ella estaba el pan de la presencia, 12 panes que habían de cambiarse cada sábado. El sacerdote hacía eso, y habían de comer de ese pan y poner nuevos panes, 12 nuevos panes representando las tribus de Israel sobre esa mesa de oro. Así que eso estaba en esa área, y luego en esta área estaba el candelabro de oro que tenía 7 lámparas de aceite preencendidas. Era lo único que iluminaba el lugar santo. No tenía ventanas. Era únicamente ese candelabro, como de unos 5 pies de altura, y tenía que estar ardiendo continuamente por la presencia de Dios en el Santo de los Santos. Y luego teníamos el altar del incienso. Solo ardía incienso en ese altar a Dios. Pensemos en esto. Y Brand Petrie trajo esto. Es un maravilloso libro titulado Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Si desean más detalles acerca de estas conexiones con el Señor, piensen acerca de esto. Él dice, piensen en la Trinidad. ¿Qué tenemos en el lugar santo? Tenemos el pan de la presencia, tenemos estas 7 lámparas, pensemos en los 7 dones del Espíritu Santo, y luego tenemos el Santo de los Santos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, realizados en Cristo. Y él cita del Talmud babilónico. El Talmud era el comentario rabínico sobre la Torá, los primeros 5 libros de las Escrituras. Y esto se remonta como al año 500 antes, año después de Cristo, pero el Talmud dice lo mismo, que cuando la gente venía a la gran festividad, el sacerdote solía encender la mesa dorada, la llevaban más allá de la cortina y exhibían el pan de la presencia sobre ella a aquellos que venían para los festivales, diciéndoles, este es el amor de Dios por ustedes. ¿Acaso no es una conexión hermosa con la Eucaristía? El sacerdote tomaba esa mesa dorada con los panes encima, y la llevaban al otro lado de la cortina para presentársela al pueblo, y les decían, este es el amor de Dios por ustedes. Pueden ver cuán profético es este sueño de San Juan Bosco y cómo fue cumplido en Cristo. Él se refiere a esto. Él es el Hijo de David. Él es el Señor del sábado. Él es Dios Todopoderoso. Está revelando su divinidad aquí. Y así como David comió el pan de la presencia, de la misma forma sus discípulos estaban comiendo este grano el día sábado. Piensen en estos 2 pilares a medida que avanzamos en nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles. Estaremos seguros si nosotros también nos anclamos en la devoción a la Virgen y la
Sagrada Comunión frecuente.